Mi nombre es Sol y soy tanatóloga. La tanatología es el estudio de la muerte, ¿sí? Tanto en todo el proceso anterior al evento en sí de un fallecimiento, como al proceso posterior a este fallecimiento, que generalmente se llama duelo, ¿sí? Hay muchos momentos después del fallecimiento, pero se estudia mucho el duelo. Y más allá de el evento particular de un fallecimiento, como hoy vamos a hablar de duelo, quiero que tengamos presente que podemos duelar otras situaciones más allá del fallecimiento, ¿sí? Como la muerte es como el gran duelo, pero también la separación de una pareja, las grandes mudanzas, las grandes transformaciones de la vida requieren un duelo, ¿sí? O naturalmente nos van a llevar a una instancia posterior de duelo. Entonces, hoy vamos a intentar, ¿sí? Todos juntos a ponerle palabras a esta etapa, a este momento de nuestra vida, a esta situación, ¿sí? De gran cambio, ¿sí? Hay mucho silencio, hay mucho que no se sabe o se cree que no se puede. Entonces, por eso hoy decidí también abrir, ¿sí? Abrir el diálogo, abrirlo. Y como es un tema muy sensible, lo que me gustaría que hagamos es una pequeña alineación, ¿sí? Un pequeño traernos acá a la presencia, sin demasiado rebusque, pero sí, fíjense esto, ¿no? Si pueden estar enfrente de la pantalla, si pueden estar bien sentados, ¿no? Sabiendo a dónde están apoyados su cuerpo, ahí bien enraizado. Eso, genial. Bien, y fíjense si pueden por un segundo cerrar los ojos, si pueden conectar ahí con las plantas de sus pies y fijarse que toquen en el suelo, la tierra, el piso. Y a partir de ahí si pueden colocar sus manos sobre las rodillas o sobre los muslos para tener ahí una conciencia de la amplitud de sus piernas. Entonces pies en el suelo, piernas. Llevo mi atención hacia la cadera también, a los apoyos donde estoy sentada, anclada. Y a partir de ahí voy a tener una conciencia más sobre mi vientre, sobre mi pecho, todo mi tronco, mi torso. Nos estamos alineando, nos estamos trayendo al presente, nos estamos honrando por haber llegado hasta acá, por hacernos el tiempo, el espacio. Y ahí también voy a tener conciencia de mi cuello, de mi garganta, ahí de este aparato de comunicación. También voy a tener conciencia de mi cabeza, mi boca, mi nariz, mis ojos, mi frente. Ahí mi capacidad de inhalar y de exhalar, de respirar y de estar en conexión con el fluir de la vida. Y ahí voy a llegar también hacia lo alto de mi coronilla, hacia lo alto de la cabeza. Y estoy en presencia. Mi cabeza apunta al cielo, mis pies a la tierra. Estoy aquí con todo mi cuerpo. Y desde ahí vamos a ir abriendo los ojos y vamos a fijar la mirada en la pantalla, en las hermanas, los hermanos, compañeras, compañeros, amigos, gente que no conocemos. Y ahí mirar que somos parte de este círculo, de esta comunidad que busca, que quiere crecer, que intenciona ahí bienestar. Bien. Y desde ahí vamos a entregarnos a compartir, ¿sí? Esta tarde. Bueno. Bienvenidos todos los que han llegado recién. Espero que le haya dado entrada a todo el mundo.
Bien. Bueno. Veo peques. Qué bien. Entonces, para seguir, contarles un poco cómo viene mi inspiración para esta charla. Yo soy mamá de 3 hijos, hijos nacidos y una hijita que vivió en mi vientre, pero que falleció ahí también. Y bueno, y ella se llamó Yací, tuvo algunas semanas de vida. Y todos los eventos de su existencia sucedieron el año pasado. Y lo que trajo ella a mi vida fue la conciencia de qué pasa con mis hijos ante esta experiencia de un fallecimiento cercano, ¿sí? Yo ya era tanatóloga en ese momento, ya era terapeuta, ya tenía experiencia con niños y en duelos, ¿no? Ya trabajaba en el consultorio, pero todavía no me había tocado atravesarlo como mamá, ¿sí? Y hay una diferencia entre acompañar a un niño diseñando experiencias, ¿no? Y en la contención de un proceso, a lo que me tocó en ese momento, en lo espontáneo de la vida, ¿no? Ante las preguntas o ante las reacciones de mis propios hijos en el cotidiano, ¿sí? No es lo mismo. Y a partir de ahí tuve que atravesar mi propio duelo de lo que me estaba pasando a mí y combinarlo con el acompañamiento de mis peques, ¿sí? Que en ese momento mi hija más grande tenía 5 años y mi hijo más chico tenía 3. Y fue muy fuerte porque cuando fuimos a la ecografía, que ahí fue cuando nos contaron que la bebé estaba fallecida, la médica en un primer momento, fuimos con los peques, en un primer momento la médica quiso hacer de cuenta de que nunca había habido bebé, como que, ¿no? Y yo le tuve que decir, no, mirá, había un bebé y ellos sabían que estaba el bebé, porque ella se preocupó por los niños. Y ahora no está más, ¿no? Y ahora este bebé falleció. Y ella ahí frenó y nos mostró cómo el bebito estaba en la base del útero como quietito, ¿sí? Entonces, desde ese momento en adelante, ahí yo me di cuenta de todo lo que nos cuesta, ¿sí? Ante los pequeños, ante las infancias, dar una noticia, tolerar sus reacciones emocionales o pensar que son reacciones emocionales producto de un evento así. Y bueno, esto ya pasó hace un año. Desde ese momento hasta ahora he tenido muchas conversaciones con mis hijos y he hecho varias intervenciones, ¿sí? Pero hace poco me dieron ganas realmente de decir, che, más allá de lo que un profesional puede hacer con los niños si lo necesitan, ¿no? En el acompañamiento del duelo, nosotros como padres, como maestras, maestros, como profes, como personas que pertenecen a dependencias del Estado que están con peques, necesitamos profundizar en nuestra educación, ¿sí? Como profundizar en esta concepción de ¿qué hago con el niño? ¿No? ¿Tengo que hacer algo? ¿No tengo que hacer algo? ¿Sí? ¿Puedo hacer algo? ¿Sí? Y ahí, bueno, un poco mi inspiración para decir, bueno, abramos la charla, despleguemos el tema y también esto, ¿no? Por eso les decía, si tenían preguntas, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es lo que surge en el campo de acción, ¿no? Como lo que me surgió a mí cuando me tocó vivirlo, ¿sí? Y más allá de las experiencias de duelo puntuales, también pasa con los peques que hay ciertos momentos de
de su crecimiento en los que empiezan a tener más conciencia de la muerte, ¿sí? Y ahí nos achacan a preguntas, ¿sí? Entonces también está bueno, empezar a traer herramientas para trabajar el ciclo vital, ¿sí? Para trabajar cada etapa, ¿sí? Nuestra, de lo que sucede en la naturaleza, de lo que sucede con las plantas, con los animales, ¿sí? Bien. Entonces, quiero que, si estamos bien hasta acá, quiero que sigamos un poquito más. Cualquier cosa me escriben en el chat o levantan la manito. Pero quiero que podamos empezar a pensar o pensar por un rato a los niños como mariposas, ¿sí? Que usemos este símbolo de la mariposa en algo más simple, ¿no? No estoy hablando ni de renacer, ni de nada de eso, ¿sí? En la tanatología se usa mucho la mariposa, pero hoy la vamos a usar de manera distinta. Y acá les puse para que vayamos fijándonos cómo el cuerpo de la mariposa, el eje central de la mariposa, podemos tomarlo como si fuera el cuerpo emocional de un niño, ¿sí? O sea, su matriz emocional. Los niños, los seres humanos, nacemos con una matriz emocional, ¿sí? Con la capacidad de sentir emociones y de expresarlas, ¿sí? Heredamos también algunas que otras condiciones en cuanto a nuestro cuerpo emocional, ¿sí? Pero piensen en el cuerpo de la mariposa como el cuerpo emocional, ¿sí? Como esa grilla, ¿sí? Que es capaz de recibir emociones, capaz de procesarlas. Y no estoy hablando solamente a nivel de sentimiento, ¿sí? El procesamiento emocional viene también a veces no, pero viene con palabras, con pensamientos, ¿sí? Viene con sensaciones corporales, ¿sí? Es todo un entramado, ¿sí? No son emociones aisladas. Bien, entonces, ese cuerpo emocional, a ver si esto funciona, no. Ese cuerpo emocional se va a alimentar del amor, ¿sí? Entonces vamos a tomar como que una de las alas de la mariposa es el amor, ¿sí? Piensen en el amor que recibe un bebito cuando nace, ¿sí? El amor que siente un bebito cuando está en la panza de su madre, el amor que sienten los niños cuando van creciendo, ¿sí? Y cómo ese amor va alimentando esta matriz emocional, va alimentando en lo profundo a este niño para que se desarrolle, para que crezca, para que genere habilidades sociales, ¿sí? Para que piense. Ahora, esa es solamente un ala de la mariposa, ¿sí? Todavía no puede volar, porque tiene una, ¿sí? Ahora, la segunda ala le vamos a decir dolor, ¿sí? Un ala está alimentada por el amor y la otra ala está alimentada por el dolor. ¿Por qué lo pongo así tan a la par? ¿Sí? Porque estamos creídos, ¿no? En esta sociedad occidental y moderna, estamos creídos que el amor es todo lo que está bien y el dolor es todo lo que está mal, ¿sí? Hay que salir corriendo del dolor, hay que ocultar el dolor, hay que disminuirlo siempre que se pueda, ¿sí? No estoy hablando de sufrimiento, estoy hablando de dolor. Ya podemos ahí charlar de las diferencias, pero estoy hablando de dolor. En la raíz misma de la vida, el dolor está presente, ¿sí? Un pequeño, un bebé, cuando nace, que empieza a tomar la teta, a tomar la leche, empieza a usar sus órganos por primera vez y le genera dolor, ¿sí? Llora,
Llora porque está digiriendo, llora porque está haciendo sus necesidades por primera vez, ¿sí? Le genera dolor. Recibe el amor de su madre, de su padre, recibe la contención y también siente dolor, ¿sí? El dolor es un elemento, una condición del ser humano, pero no porque esté castigado o obligado a sufrir, ¿sí? Sino porque es parte de la naturaleza, ¿sí? En la combinación de elementos, la fricción genera dolor, ¿no? La combinación de elementos de nuestro cuerpo. En el crecimiento y lo que dejo atrás, así sea supernatural y llevadero y livianito, va a haber cierto dolor, ¿sí? Entonces, el dolor es una de las dos alas de la mariposa de cualquier niño en el devenir de su vida, ¿sí? Y lo traigo así para que podamos normalizarlo, ¿sí? Normalizarlo no quiere decir aceptarlo así sin más, ¿sí? Que le duela y ya está, y que me importa. No. Quiere decir que así como gestionamos el amor con una caricia o con un abrazo, también podemos gestionar el dolor, ¿sí? Con una caricia o con un abrazo o con muchas otras cosas más, ¿sí? Pero esto me lleva a avanzar un poquito más. A las desmistificaciones que me gustaría que charlemos hoy, que es esto, que los niños, uno de los conceptos que tenemos heredados, ¿no? O que andan dando vuelta, es que los niños no tienen la capacidad de tolerar la muerte o el fallecimiento, o una separación, o un gran cambio, un gran evento en su vida, ¿sí? Piénsenlo, piensen cómo pensaban sus padres, madres, sus abuelos, ¿sí? Cómo se trataba antes a los niños, ¿no? Y cómo de a poquito fuimos dándoles más potestad a los niños, ¿sí? Sobre su propia esfera de incumbencia, ¿sí? Entonces, volviendo a la mariposa, nuestros niños, adolescentes y preadolescentes también, van a poder volar cuando integren estas dos polaridades, tanto el amor como el dolor que les trae la vida, ¿sí? Que viene con la vida. Bien, entonces, hoy no vamos a hablar solamente de los peques, sino que también vamos a hablar de nosotros adultos, ¿sí? En nuestros roles, porque en esto de guiar y cuidar y acompañar no son solamente los peques a los que los tenemos que mirar, sino a nosotros mismos, ¿sí? En esto de qué podemos hacer, qué podemos aportar, qué nos pasa a nosotros con lo que les está pasando a ellos, ¿sí? Entonces, me gustaría que me acompañen a derribar dos mitos, dos desmitificaciones. Una es esto que escuché tantas veces, que ellos no se dan cuenta. Los niños no se dan cuenta. No, era tan chiquito que ni cuenta se dio. Me lo han dicho tantas veces, mis queridos. Lo he leído en libros, he recogido como muchos pensamientos de este estilo, ¿sí? Entonces, para aclararlo, sí, los niños siempre se dan cuenta, ¿sí? Así tengan 2 años, 4, 6, 8, 10, 12, siempre se dan cuenta, ¿sí? El tema es a qué nivel se dan cuenta, ¿no? Si es solo emocional, si es emocional y cognitivo, si lo expresan o no, pero siempre se dan cuenta, ¿sí? Un bebé se da cuenta si su madre está pasada de vuelta o si está triste. Un niño también se da cuenta, ¿sí? Si pasa algo en la familia, ¿no? Si hay algo que los está
preocupando y nadie se lo dice, ¿sí? Entonces, los niños siempre se dan cuenta, ¿sí? Y lo que a veces hace pensar que no se dan cuenta es que no expresan, o no expresan como un adulto espera lo que les está pasando, o lo que ese evento les genera, ¿sí? No utilizan el lenguaje como una oración formada para decir, esto me está doliendo, ¿sí? Me imagino que, bueno, hay muchos que están acá que trabajan con peques y que esto ya lo sabrán, pero nunca está de más aclararlo, porque a veces en esto de darle potestad a los niños, los empezamos a tratar como con mucha adultez y esperamos reacciones más adultas y no van a suceder, ¿sí? Y entonces también les puse muchas de las maneras que tienen los peques de expresar lo que les pasa. Esto, berrinches, explosiones emocionales o toda la gama de enfermedades, ¿sí? Digo, llamarnos a la atención de que cuando un niño tiene tos, tiene fiebre, o le duele la panza, o tiene una reacción alérgica, no es solamente eso lo que le está pasando, ¿sí? Sobre todo si nosotros sabemos que está en un proceso de gran transformación. Entonces lo está manifestando con su cuerpo, lo está manifestando desde ahí, desde ese lugar más material y concreto, pero puede ser que no sea solamente eso lo que le esté pasando, ¿sí? Y otras reacciones que también pueden estar asociadas a la manera de procesar de un peque, que es esto, cómo se relaciona con la comida, ¿no? Si come de más o si no come, cómo se relaciona con la expresión. A lo mejor está verborrágico y no puede parar de hablar, o a lo mejor está sumamente callado, ¿sí? O a lo mejor está más retraído, ¿sí? Hay peques que necesitan como una burbujita y silencio y no salir tanto afuera, o no hablar tanto, o no mirar demasiado a los ojos, ¿sí? Y hay otros que sí necesitan más contacto. Y una reacción muy común también en los peques es la manifestación de los miedos, ¿sí? De miedos nocturnos, que pueden ser pesadillas, sueños feos, o que se despiertan así como exaltados. Y en eso también está la retención, ¿no? Esto de que no van al baño, se hacen encima, o no llegan, o se largan a llorar y no terminan de ir al baño, ¿sí? Pero siempre, siempre hay manifestaciones, ¿sí? Siempre que un peque esté atravesando un momento áspero, por así decirlo, una situación compleja, va a presentar manifestaciones de algún tipo. Y si no las manifiesta, es la manifestación, ¿sí? Y si no hace nada y lo vemos así cada vez más quietito, más durito, hay que prestarle atención también, ¿sí? Entonces, esa era la primera desmistificación que quería hacer. Y la segunda, que ya se las nombré, es esta, ¿no? Que los niños sí tienen la capacidad de tolerar la muerte, ¿sí? Créanlo o no, yo he acompañado diferentes procesos de duelo, pero generalmente a los niños les lleva menos tiempo que a los adultos procesar un fallecimiento, ¿sí? Tienen otra visión, otra manera, y ¿saben qué? Están menos cargados de mañas, de historia personal, de durezas, ¿sí? Entonces, tienen una gran capacidad para comprender, y si uno los va acompañando, ellos pueden, ¿sí? Realmente pueden hacerlo. Luego tendrán toda la vida para ir lidiando, ¿sí? Ir gestionando las consecuencias que tenga ese gran cambio en su vida, ¿sí? Pero realmente ellos sí pueden. Entonces también este es un llamado a nosotros como guías y cuidadores a que nos abramos a la posibilidad de acompañarlos, porque ellos sí pueden, ¿sí?
Y a la vez, cuando lo hacen, se despliegan muchas posibilidades. Posibilidades de la transformación que les surge a partir de ese evento y cómo ellos van encontrando vías de expresión o inspiración, ¿sí? Y uno los ve como continúan el proceso de su vida con ese evento integrado, ¿sí? Cuanto antes, no por correr, ¿no? Pero cuando un niño integra un gran cambio, empieza a generar habilidades, ¿sí? Habilidades de afrontamiento, empieza a generar recursos que le permiten atravesar los desafíos, ¿sí? Los aniversarios u otros cambios que se dan a continuación de ese gran cambio, ¿sí? Entonces, no solo el acompañar a los peques, no solamente tiene el beneficio de integrar eso que sucedió, sino también de empezar a traccionar para que el peque tenga herramientas, ¿sí? Para que pueda gestionar ahí la vida. Entonces, cada niño vive el duelo a su manera, ¿sí? Realmente no hay una sola manera de vivir un duelo. Ustedes sabrán que no hay un solo peque parecido al otro, ¿sí? Cada uno tiene como ahí su chispita. Y nosotros, los adultos y las adultas, tenemos que poder reconocer la manera en que el peque está atravesándolo y a partir de reconocerla, acompañarlos, ¿sí? Son dos movimientos. Uno es de observación, mirar al peque cómo se está manifestando, y el otro es decir, ok, te voy a acompañar, ¿sí? Me rindo a querer solucionártelo, a querer que no exista este dolor, a querer que no haya pasado esto, y me voy a entregar a acompañarte, ¿sí? A ir ahí develando entre los dos o entre el grupo y los adultos el día a día, ¿sí? El cotidiano. Porque también, digo, el proceso de duelo, no es estático, ¿sí? La reacción que tuvo el día 1 no va a ser la misma que el 5, que el 15, que el 150, ¿sí? Entonces es dinámico, ¿sí? Él es un musculito que vamos entrenando en acompañar la expresión del peque de lo que le está pasando, ¿sí? Y acá lo que les traigo es cómo podemos hacer para, antes de un gran evento, empezar a integrar desde la casa, desde la escuela, el proceso cíclico y el evento de la muerte, ¿sí? Si nosotros podemos empezar a integrar la existencia de la muerte, también vamos a darle al peque las herramientas para que pueda integrar otros pequeños o otros cambios más pequeños que el de la muerte, ¿sí? Como la muerte es el gran cambio, ¿sí? Es como el máximo cambio. Y a partir de integrar ese, abro la posibilidad de integrar, ¿no?, cambios más pequeños, ¿sí? Entonces, una de las maneras que podemos hacerlo es observar la muerte en el ciclo de las plantas, ¿sí? Tomar la oportunidad cuando viene el otoño o cuando pasa ahora en el verano, que las plantas se secan, o en el invierno si hay una helada, de hacer foco con el peque de qué le pasó a esta planta, ¿sí? Estaba bien, estaba divina, hubo algo que sucedió, o una helada, o una ola de calor, o las piedras y la lluvia fuerte, y la planta se enfermó, empezó a decaer, se le secaron las hojas y falleció, ¿sí? Como empezar a integrar y que el peque vea en la naturaleza cómo ese ciclo se da. Y lo mismo, y también cada uno lo va a ir adaptando, o lo va a ir viendo según la edad de su peque, ¿no? ¿Qué es lo que le llama más la atención o con qué se puede relacionar? Lo mismo con los animalitos, ¿sí? Con los insectos, con los pájaros. Ahora que, por ejemplo, con el viento se caen los huevitos de los nidos. Son todas ocasiones muy cercanas en lo cotidiano del peque, del patio de la casa, de la vereda, de la escuela, y espontáneas también, que nosotros
si estamos con esta intención integrada, podemos tomar la oportunidad y hacer un movimiento ahí, ¿sí? Y sembrar una semillita de conciencia, decir, uy, mirá, el pajarito no vive más, ¿sí? Como el pajarito ya no puede volar, su cuerpito ya está muerto, y a partir de ahí los pequeños condimentos que cada uno pueda traer, ¿no? Como esto, buscar un lugar sagrado, ¿sí? Hacer toda esa búsqueda de un lugar lindo, agradable, hacer un pocito en la tierra y que ese pajarito pueda descansar, ¿sí? Que su cuerpito esté protegido, ¿sí? Y ahí también va a venir todo lo que ustedes desde sus creencias, desde sus propias experiencias y con su lenguaje quieran aportarle, ¿no? Quieran enseñar y quieran abrir, ¿no? Como abrir ese espacio. Y a prepararse con lo que digan los peques, ¿no? También. Y otra de las maneras que a mí me gusta realmente mucho como hacer el foco en esto es crear espacios de silencio compartido, ¿sí? Crear espacios de intimidad. En esto de que no sabemos cómo el peque puede expresarse, lo que sí sabemos es que necesita tiempo y necesita espacio y necesita presencia para poder expresarse, en caso de que quiera expresarse, ¿sí? Entonces, muchos momentos de juego, ¿no? En esto de solamente estamos jugando, armando bloques o en un arenero o en el parque, propiciar ese silencio, ¿sí? Estar ahí, disponibles, ¿no? Como ponerse disponible internamente en el caso de que el peque quiera hacer una pregunta, traer una reflexión, hasta traer algún pensamiento que puede ser súper volado, pero que abre, ¿sí? El panorama ahí, que se abre una puertita para ver dónde está ese peque, qué le está pasando, o si realmente tiene como preguntas de verdad, ¿no? Cuestiones que le están dando vuelta y quiere traerlo afuera. Y lo último ahí, también para compartir así en lo simple, pedir ayuda, ¿no? Esto, si nos vemos abrumados con las situaciones, así sean situaciones grupales o individuales, o si veo que hay comportamientos que realmente no puedo gestionar, o que me superan, porque yo estoy atravesando mi propio proceso, pedir ayuda, ¿sí? Pedir ayuda no solamente digo a un profesional, ¿no? Sino también a la comunidad en esto de contener a los peques, ¿no? Entonces, es muy natural en ciertos momentos del duelo sentirse abrumado, ¿sí? Como adulto, como adulta y en el rol que nos toque cumplir, hay momentos en que no supera, ¿sí? La emocionalidad del peque no supera, nuestra propia emocionalidad no supera, entonces abrirnos necesitamos más contención y no solamente recae todo en este adulto, bueno, nos saca de ese lugar de soledad, ¿sí? Siempre el recordatorio, ¿no? De no estamos solos, no estamos solos. Y con esto abro el mirarnos a nosotros, los adultos, en lo fundamental de acompañar a los duelos, de cómo, más allá de los peques, nosotros necesitamos integrar la finitud e integrar nuestras experiencias dolorosas, ¿sí? Porque también nosotros crecimos hace 20, 30, 40, 50 años, no sé por dónde andan las edades de este equipo, y crecimos con otra educación, ¿sí? Con otros parámetros, con otras durezas y asperezas, y tenemos una matriz emocional que ya está cargada de ciertas cosas, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que pasa afuera con los peques despierta
memorias en nosotros, despierta emociones en nosotros, y a partir de ahí se arma la reacción o la acción que empezamos a proveerle al peque, ¿sí? Entonces, más allá de prestarle atención a ellos, el trabajo también es con nosotros, ¿sí? Bien, y para cerrar, por lo menos mi parte de esta charla, unas palabras de Deepak Chopra que en realidad no son textuales, pero sí es una idea de algunos de sus libros, que es esto, ¿no? Los adultos toleramos las expresiones emocionales de los peques hasta donde toleramos las propias, ¿sí? Entonces vamos a tener también la capacidad de tolerar sus berrinches, sus llantos, sus angustias, hasta lo que nosotros hemos caminado con nosotros mismos, ¿sí? Digo, para unirlo con esta mirada hacia nosotros, ¿sí? Entonces, no solamente enfocarnos en los peques, sino también en nosotros.